Hola, buenas tardes. Si tienes un BMW con cambio automático, quédate a ver este vídeo. Lo que vamos a hacer hoy es hablar genéricamente de los mantenimientos de los cambios automáticos y más concretamente de los mantenimientos de cambio automático en vehículos BMW y Mini. Aunque esto es extensivo al resto de las marcas. Vamos a empezar a ver por qué en muchas ocasiones cuando acudimos al servicio oficial nos dicen que el aceite del cambio automático no es necesario sustituirlo, el aceite del cambio automático es de por vida. ¿En qué se basa el concesionario para decirnos esto? Pues en lo que le dice BMW, o en lo que le dice Ford, o en lo que le dice Peugeot. Lo que dice el fabricante es que el aceite que lleva nuestra caja de cambios automática vale para toda la vida útil del vehículo, es decir, 20, 25, 30 años. ¿Y en qué se basan? Pues en que sometiendo ese aceite a temperatura y a presión, como si estuviera dentro de un cambio automático, lo que se observa es que el aceite no pierde propiedades, ni pierde viscosidad, ni pierde potencial antifricción, el aceite sigue siendo exactamente igual dentro de 3 años que hoy. Por lo tanto, la marca dice no es necesario sustituir el aceite. Bien, ahora vamos a tratar el tema en profundidad. Nosotros vamos a evaluar un aceite después de estar trabajando dentro de un cambio automático alrededor de 4 años. Bien, 4 años y 120.000 o 150.000 kilómetros. Cuando nosotros extraemos el aceite del cambio automático y lo sometemos a una prueba química, resulta que las propiedades del aceite son exactamente iguales que las del aceite hace 4 años. Pero el aceite lleva cosas nuevas. En ese aceite observamos que hay partículas en suspensión. ¿Que de dónde han salido? Pues del efecto de la fricción que se ha ido produciendo en las piezas durante esos años, sometidos a altas temperaturas, sometidos a presiones determinadas y arrastrando otros compuestos, otras partículas. Como no podemos separar esas partículas del aceite, siempre que el aceite está moviéndose dentro de nuestro cambio, está arrastrando esas partículas. Pasan por la unidad mecatrónica, cajas de válvulas, convertidores de par y siguen recirculando. A medida que esas partículas van aumentando, que siempre van aumentando, nunca disminuyen, lo que van haciendo es que nuestro aceite pierda propiedades, sea menos fluido, no fluya como debe por diferentes válvulas o embudos que tenemos dentro del cambio. Eso acaba produciendo un colapso y ese colapso acaba favoreciendo averías y problemas. Por eso nosotros recomendamos retirar el aceite del cambio, limpiar completamente y añadir aceite nuevo. Cuando sacamos un aceite y el color es completamente negro, como si fuese aceite de motor, y al lado tenemos un aceite rojo, verde o transparente, los aceites no son iguales. Las propiedades del aceite sí, pero los aceites no. Por ejemplo, con una tormenta tendremos el agua del río que baja turbia. Cuando observamos ese agua turbia, ¿nosotros nos la bebemos? No. Pues a nuestro cambio automático tampoco le gusta funcionar con ese aceite. Por lo tanto, la recomendación es que sustituyamos ese aceite completamente y naturalmente que eliminemos el fango del río, es decir, el filtro del aceite, que lo tiremos a la basura y pongamos uno nuevo. Nos basamos para decir estas cosas en cantidad de cambios que ya hemos visto. A medida que se quita un tapón del cárter y sale un aceite más deteriorado, más negro, más turbio, peores problemas y peores sensaciones tendremos conduciendo. Todo eso no ocurre cuando el aceite se mantiene limpio. El orden sería el siguiente y valdría para todas las marcas. Aceites de por vida, 90.000 kilómetros. Y lo quitamos. Y después, como nuestro cambio ya ha sufrido cierto desgaste, sustituir el aceite y el filtro cada 60.000 kilómetros. Si mantenemos este orden, probablemente nuestro cambio, salvo infarto, durará de por vida. No tendremos un cambio deteriorado a los 250.000 ni a los 370.000. Otra cosa que también quiero tratar. BMW han montado muchos cambios automáticos desde hace mucho tiempo. No es una marca que esté montando cambios automáticos desde antes de ayer. Ya montaba cambios automáticos hace 20 o 30 años. Cuando BMW nos dice que mantengamos el cambio, se refiere a que los aceites que ponían eran aceites minerales con cierto deterioro. Ahora que pone sintéticos de altísima gama, dice que es de por vida. Y como os decía, si nosotros cogiésemos el aceite y utilizásemos unos tamices especiales, calentásemos el aceite a 120 grados, lo dejásemos colar y volviésemos a echárselo al cambio, funcionaría exactamente igual. Pero ese proceso de tamización sería más caro que añadir aceite limpio. Por lo tanto, recomendamos
poner aceite limpio. ¿Qué ocurre con los cambios que sí necesitan mantenimiento? Pues lo que diga el fabricante. Si el fabricante dice cada 60.000 kilómetros, cada 60.000 kilómetros aceite y filtro. Y siempre debemos poner el aceite recomendado, con la especificación que el fabricante ponga. No debemos cambiar la especificación ni utilizar aceites genéricos. No importa ahorrar en eso. Otra cosa que se suele decir con BMW, pues resulta que los cambios automáticos se estropean mucho. Mentira. Los cambios automáticos se estropean muy poco. Lo que sí hemos tenido hasta hace unos años, la verdad es que ahora se da menos, era unas diferencias de kilometraje real con lo que marca el cuadro enormes. La gente traía un coche importado y cuando llegaba aquí a España un coche de 380 o 400.000 kilómetros se transformaba en un coche con 160.000. Cuando nosotros comprábamos ese coche con 160.000 teóricos, que en realidad tenía 440.000, lo que nos ocurría es que el proceso de deterioro del cambio y del motor era muy acelerado. Teníamos muchos problemas constantes, en realidad falta de mantenimiento, exceso de kilometraje sin tratar adecuadamente. Comprábamos el coche muy limpio, pero por fuera. Realmente en el interior el coche no estaba tan limpio. Por supuesto tampoco el cambio. Y entonces hablábamos de madre mía, yo mi BMW con cambio automático, nada más comprarlo lo tuve que reparar y tenía 150.000 kilómetros. Muy pocos cambios se estropean con 150.000 kilómetros, ni siquiera los que no han hecho mantenimiento. Aunque ya os digo, la recomendación, hacer el mantenimiento a los primeros 90.000 y luego cada 60.000 kilómetros. No dejéis de hacerlo y os irá muy bien. Todo esto es extensivo a las cajas de cambios manuales, a los diferenciales, a las cajas de transferencia. Todas estas unidades mecánicas que llevan dentro un lubricante necesitan mantenerse. Y para eso estamos los talleres, para ayudaros. Y para eso está la Repista. Vamos a ver cuál es el proceso correcto de sustitución de aceite en un cambio automático. El proceso correcto de sustitución del aceite del cambio automático es muy complejo. Y os diré que la mayoría de las veces lo que ocurre cuando llevamos a sustituir el aceite a nuestro cambio automático es que pagamos una sustitución de aceite del cambio automático y filtro y lo que en realidad nos dan es 6 o 7 litros de aceite nuevo mezclado con 3 o 4 litros de aceite sucio, antiguo o deteriorado. Y os voy a explicar por qué sucede esto. Cuando nosotros retiramos el tapón del cárter en un vehículo con cambio automático, lo que sale por ese cárter en un cambio con una capacidad de 9 litros y medio, lo que salen son 5 litros y medio. ¿Por qué se quedan 4 litros dentro si nosotros hemos retirado el tapón del cárter? Pues porque el convertidor por donde va pasando el aceite tiene una panza y en esa panza del convertidor lo que se queda es el aceite viejo. ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos una máquina de diálisis? Pues veréis, si nosotros empujamos por una tubería el aceite limpio lo que va a hacer es empujar al aceite sucio. Cuando vaya empujando al aceite sucio y llegue al convertidor, el aceite limpio pasará, recogerá un poco de aceite sucio y saldrá otra vez a hacer el circuito. Cuando todo eso ocurra durante 2, 3 o 4 veces, habremos sacado del coche 7 litros de aceite. Por lo tanto, seguirán quedando 2 litros y medio de aceite sucio en nuestro coche. Los procesos de sustitución con máquina de diálisis se hacen por empuje. Y os diré una cosa, si en un coche que lleva 9 litros y medio nosotros no ponemos en movimiento entre 12 y 14 litros, no conseguiremos nunca que lo que quede dentro del cambio sea aceite limpio. Aunque nos cuenten muchas películas, nosotros al aceite sucio le echamos un producto de limpieza que lo que hace es diluir y luego quitamos el tapón y sale toda la... No es correcto. Lo que ocurre, lo que nosotros tenemos que hacer es con el coche en marcha, hacer que el aceite se movilice. Cuando pasamos con la palanca por todos los cambios del coche, lo que estamos haciendo es que el aceite que hay en el convertidor se movilice y vaya a parar al cárter. Si quitamos el tapón del cárter y sacamos 6 litros de aceite sucio, volvemos a añadir 6 litros de aceite limpio, cerramos el cárter y volvemos a dejar que se haga, volveremos a sacar aceite sucio. Por lo tanto, en la función de cambio de aceite, el taller siempre pondrá de 3 a 4 litros de aceite de más. Y si no es así, no os cambiarán el aceite completamente. Siempre se quedará una parte sucia dentro. ¿Qué ocurre con esto? Pues nada grave, porque efectivamente el aceite es de por vida y después de hacer un cambio, aunque solo nos hayan puesto 6 litros y medio de aceite limpio, nuestro cambio estará mejor, pero no será lo que habéis pagado. Vosotros lo que habéis pagado es 9 litros y medio de aceite limpio y lo que el taller tiene que poner en su mano de obra es incluir el aceite que gaste para hacer el enjuague, que es lo que hay que hacer dentro del cambio, un enjuague. Todo esto ocurre con los cambios que llevan convertidor de par.
Si no llevara convertidor de bar, no sería necesario hacer todo esto. Al quitar el tapón del cárter saldrían todo el aceite sucio, lo cerraríamos y volveríamos a meter el aceite limpio. Exactamente igual pasa con las cajas de transferencia y los convertidores. Siempre podemos sacar el aceite sucio retirando el tapón de vaciado, y una vez puesto el tapón añadimos el aceite limpio y nunca queda nada de aceite sucio dentro. También os diré que es bueno hacer la sustitución del cambio de aceite con el vehículo en templado. Lo ideal es en templado, ni frío ni caliente. Cuando el coche ha estado funcionando unos minutos, retiramos el tapón, sale el aceite, ponemos el tapón, añadimos aceite, pasamos por la palanca por todas las velocidades. Una vez hecho eso, volvemos a quitar el tapón, volvemos a sacar el aceite y volvemos a añadir aceite limpio. Y la comprobación final después de que el coche haya funcionado unos minutos será retirar el tapón, añadir, ver que sale un poquito de aceite y que ese aceite que sale está limpio. Y entonces será cuando hemos hecho correctamente la sustitución del aceite de nuestro cambio. Os diré más cosas, pero tendréis que suscribiros y dar al like. Recordarlo, si queréis seguirnos, no dejaremos de publicar cosas con respecto a vuestro BMW. Muchas gracias.